¿Qué es el petróleo? El petróleo como tal es una mezcla de hidrocarburos compuestos, los cuales están conformados por carbono e hidrógeno. Se extrae de los lechos geológicos en el continente y en el mar. A través de la destilación y reenfriamiento del mismo, se obtienen productos como gasolina, el queroseno y la nafta. El petróleo actualmente es la fuente energética más importante en la producción de energía para todo el mundo. Prácticamente casi todos los procesos productivos, al igual que la producción de energía eléctrica, como el transporte mundial, dependen del petróleo. Esto se debe prácticamente al bajo costo de su extracción, almacenamiento y transporte hasta los lugares donde es vendido. Asimismo, hay que mencionar que el petróleo es un recurso no renovable, al igual que los minerales. Por ejemplo, el cual se tiene una cantidad límite, en el cual su extracción. Algún día, aunque lejano, este recurso se va a agotar, por ende no es un recurso infinito, con lo cual podemos encontrar sin límites, sin limitaciones. Usos del petróleo. La industria petroquímica comprende la elaboración de todos aquellos productos que se derivan de los hidrocarburos, tanto del petróleo como del gas natural. Este produce cientos de productos diferentes, con aplicaciones en casi todos los ámbitos de nuestra actividad. Las fibras textiles artificiales, como el nylon, presentan sobre las fibras naturales grandes ventajas, como resistencia ante el ataque de bacterias, hongos e insectos. Composición. El petróleo está formado principalmente por hidrocarburos, que son compuestos de hidrógeno y carbono, en su mayoría parafinas, naftenos y aromáticos, junto con cantidades variables de derivados saturados homólogos del metano. Su fórmula general es CnH2n más 2. Cicloalcanos y cicloparafinas naftenos, hidrocarburos cíclicos saturados, derivados del ciclopropano y del ciclohexano. Muchos de estos hidrocarburos contienen grupos metilo en contacto con cadenas parafínicas ramificadas. Su fórmula general es CnH2n. Hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos cíclicos insaturados, constituidos por el benceno y sus homólogos. Su fórmula general es CnHn. Alquenos o oleofinas, moléculas alineadas o ramificadas que contienen un doble enlace de carbono y su fórmula general es CnH2n. Contienen terminación eno. Dienos son moléculas lineales y ramificadas que contienen dos enlaces dobles de carbono. Su fórmula general es CnH2n-2. Alquinos, moléculas alineadas o ramificadas que contienen un enlace triple de carbono. Su fórmula general es CnH2n-2. Origen del petróleo. Es de origen fósil, fruto de la transformación de materia orgánica procedente de zooplancton y algas que, depositados en grandes cantidades en fondo anóxicos de mares o zona lustre del pasado geológico, fueron posteriormente enterrados bajo pesadas capas de sedimentos. Se originaron a partir de restos de plantas y microorganismos enterrados durante millones de años y sujetos a distintos procesos físicos y químicos. La transformación química, debido al calor y a la presión durante la diágnesis, produce en sucesivas etapas desde betún a hidrocarburos cada vez más ligeros. Estos productos ascienden hacia la superficie por su menor densidad, gracias a la proporcionalidad de rocas sedimentarias. Cuando se dan las circunstancias geológicas que impiden el dicho ascenso, se forman entonces los yacimientos petrolíferos. Métodos de obtención. El proceso de perforación de pozos petroleros y de un gas natural se realiza en las etapas de exploración y desarrollo, de lo cual que la industria petrolera se conoce como upstream. La extracción es una actividad de la última etapa de upstream, denominada producción. Si la presión de los fluidos es suficiente, forzará la salida natural del petróleo a través del pozo, que se conecta mediante una red de oleoductos hacia un tratamiento primario, que se deshidrata y estabiliza, eliminando los compuestos más volátiles. Posteriormente se transporta
refinerías o plantas de mejoramiento. Durante la vida del yacimiento, la presión descenderá y será necesario usar otras técnicas para la extracción del petróleo. Estas técnicas incluyen la extracción mediante bombas, la inyección de agua o las inyecciones de gas, entre otras. El refinado de petróleo. El petróleo es una mezcla de productos que para poder ser utilizado en las diferentes industrias y en los motores de combustión debe sufrir una serie de tratamientos diversos. Muy a menudo la calidad de un petróleo crudo depende en gran medida de su origen. En función de dicho origen, sus características varían: color, viscosidad, contenido. Por ello, el crudo de pie de pozo no puede ser utilizado tal cual. Se hace, por tanto, indispensable la utilización de diferentes procesos de tratamiento y transformación. Historia del petróleo. Se conoce desde la prehistoria. La Biblia lo menciona como betún o asfalto. También los indígenas de la época precolombiana en América conocían y usaban el petróleo, que les servía de impermeabilizante para embarcaciones. Durante varios siglos, los chinos lo utilizaron como gas para cocción de alimentos. Sin embargo, antes de la segunda mitad del siglo XVIII, las aplicaciones que se le daba al petróleo eran muy pocas. Fue el coronel Edwin L. Lake quien formó el primer pozo petrolero del mundo en 1859 en Estados Unidos, logrando extraer petróleo de una profundidad de 21 metros. También fue quien ayudó a crear un mercado para el petróleo al lograr separar la querosina del mismo. Este producto constituyó al aceite de ballena empleado en aquella época como combustible en las lámparas, cuyo consumo estaba provocando la desaparición de estos animales. Pero no fue sino hasta 1895, con la aparición de los primeros automóviles, que se necesitó la gasolina, ese nuevo combustible que en años posteriores se consumiría en grandes cantidades. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, antes de 1914, ya existía en el mundo más de 1 millón de vehículos que usaban gasolina. Reservas. Si la extracción continúa al mismo ritmo que en el 2002, las reservas mundiales durarían aproximadamente 32 años. Se calcula que quedan unas 143.000 millones de toneladas. Hay entre 6.8 y 7.2 barriles de petróleo por tonelada, en dependencia de la densidad de petróleo. Por lo tanto, las reservas de crudo se calculan entre 0.97 y 0.1007 billones de barriles de petróleo. Otras fuentes indican que si la producción de petróleo siguiera en el futuro al mismo ritmo que en el 2003, las reservas mundiales, salvo que se encontrasen nuevos yacimientos, durarían 53.3 años, ascendiendo las reservas mundiales probables de petróleo a 1.69 billones de barriles al finales del año del 2013. Amenazas para la sociedad y el medio ambiente. Contaminación. El petróleo tiene el problema de ser insoluble en agua y por lo tanto difícil de limpiar. Además, la combustión de sus derivados produce productos residuales, partículas de CO2, COX, óxidos de azufre, NOx, óxidos nitrosos, etc. En general, los derrames de hidrocarburos afectan profundamente a la fauna y vida del lugar, razón por la cual la industria petrolera mundial debe cumplir normas y procedimientos escritos en materia de producción ambiental. Casi la mitad del petróleo y derivados industriales que se vierten en el mar son residuos que vuelcan las ciudades costeras. El mar es empleado como accesible y barato depósito de sustancias contaminantes. Otros derrames se deben a accidentes que sufren los grandes barcos contenedores de petróleo, que por negligencia transportan el combustible en condiciones inadecuadas. De cualquier manera, los derrames de petróleo presentan una de las mayores causas de la contaminación oceánica. Ocasionan gran mortalidad de aves acuáticas, peces y otros seres vivos de los océanos, alterando el equilibrio del ecosistema. En las zonas afectadas, se vuelven imposibles la pesca, la navegación y el aprovechamiento de las playas con fines recreativos. Cambio climático. La combustión de los derivados del petróleo es una de las principales causas de emisión de CO2, cuya acumulación en la atmósfera favorece el cambio climático. Conflictos geopolíticos. El control del petróleo se ha vinculado a diversos conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial hasta los más recientes en Irak, 1991 y 2004. Alternativas del petróleo. Como sustancias alternativas a los combustibles derivados del petróleo se encuentran en el biodiesel, aceite combustibles con características comparables al diésel que se extrae principalmente de las semillas
oleaginosas de diferentes plantas y el bioetanol, alcohol procedente de restos animales que se pueden utilizar mezclándolo con otros combustibles o para la fabricación de ésteres, que son las bases para fabricar combustibles más ecológicos. Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos, Pemex, es una empresa productiva del Estado petrolera, creada en 1938, que cuenta con un régimen constitucional para la explotación de los recursos energéticos, principalmente petróleo y gas natural, en territorio mexicano, aunque también cuenta con diversas operaciones en el extranjero. Esta empresa actúa bajo la supervisión de un consejo de administración, cuyo presidente es el secretario de Energía, actualmente Pedro Joaquín Codwell. El director general de Pemex, el cual es el encargado de las operaciones diarias, es Emilio Lozoya Austin. Impactos positivos. En el aspecto social, Pemex no realiza una constante operación de donativos y donaciones a lo largo del año. Solo pueden ser sujetos a recibir donativos y donaciones las personas morales. Pueden recibir donativos o donaciones los estados y municipios considerados como prioritarios para la operación de Pemex y sus organismos subsidiarios. También pueden recibir donativos y donaciones los estados y municipios no prioritarios, pero que tienen una importancia relativa para la operación de Pemex y sus organismos subsidiarios. Impactos negativos. El aspecto político Pemex no ha realizado libre de escándalos como en el 2002, donde se pidió el desafuero de líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros y se solicitó la presión del exdirector de la empresa al señalar graves irregularidades en la gestión de la paraestatal. En el aspecto social, el establecimiento de Pemex en cualquier región produce un aumento de población de inmigrantes en otras partes, lo que ocasiona a veces fracciones de los habitantes del lugar, así como aumento de delincuencia, al no encontrar trabajo, y prostitución para captar los ingresos y los trabajadores de Pemex. También los lugares son blanco fácil para delincuencia organizada. Un ejemplo claro es el secuestro en 2007 de líderes sindicales de la ciudad del Carmen, Campeche, México. My insides all turn to ash, so slow.